Beatriz Preciado, filósofa, ha escrito un libro que ha sido aclamado por la crítica gala como una de las propuestas intelectuales más influyentes y provocadoras en lo que va del siglo. Me interesa la originalidad de las teorías de Beatriz para aquellos hombres machistas que solo adjudican a la mujer 4 roles, o madre, o virgen, o puta, o tonta. El encuentro con esta mujer inteligente será una saludable sorpresa. Te voy a decir por qué quiero estar contigo hoy. Mira, yo siempre he pensado que el intelecto no se debe estancar. Es decir, cuando tenemos ideas estancadas que nos duran toda la vida, se convierten en tumores. Yo creo en un pensamiento fluido, siempre nuevo, cambiando con el mundo. El universo está en continua expansión. El que no cambia, retrocede. Entonces, a mí me interesan mucho, mucho, mucho las ideas nuevas que me muestren algo, otra concepción de la realidad. Tú, para mí, me sorprendes. No puedo decir que pueda estar de acuerdo contigo o no, esa no es la cosa, pero sí me da un placer inmenso tu visión diferente del mundo. Puede chocar a muchos, pero qué bueno, si choca a muchos, las ideas estancadas tendrán oportunidad de hacerse fluidas y tratar de comprenderte. Ya. ¿Eres profesora dónde y de qué? A ver, soy profesora de teoría del género. También enseño historia de la sexualidad, historia de la performance en la Universidad de París 8. Ya, y yo leí en un libro que has hecho que tú eres defensora de la filosofía queer. ¿Qué es eso? Filosofía queer. ¿Qué es eso? Bueno, hablamos de teoría queer. Queer en realidad es una palabra que viene del inglés. En español habría que decir algo así como teorías bolleras, maricas, trans, mestizas, es decir, claro, esto sería como un palabra rarísimo y sobre todo si imaginas una universidad en la que hay un departamento que dice filosofía bollera, pues claro, ¿quién va a tomar clases en ese departamento, ¿no? Pero queer es una palabra que viene del inglés y es un insulto. En realidad es un insulto. Y lo que sucede es que un grupo, o más bien un conjunto de microgrupos en Estados Unidos a finales de los años 80 se reapropian ese insulto y lo utilizan como una nominación, como un espacio de lucha política. ¿Y para qué? Sobre todo para enfrentarse a las políticas de integración homosexuales, digamos gays y lesbianas, americanas, que lo que piden es la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual. Es algo que estamos viendo ahora mismo en este país, ¿no? Dime, Beatriz, te voy a preguntar, ¿tú te defines como lesbiana? Bueno, realmente creo que me definí como lesbiana, sobre todo porque, bueno, nací en Burgos, en una sociedad extremadamente católica, conservadora, de derechas, que me definió como lesbiana. Es decir, yo siempre, antes de que yo me definiera, fui definida justamente a través del insulto en el colegio. Es decir, toda mi vida he sido definida como boyera, marimacho, camionera. ¿Y cómo te defines ahora? Ahora mismo me defino más como transgénero, porque no creo que... ¿Qué es transgénero? Es algo que está más allá de la feminidad y la masculinidad. ¿Qué está más allá de la feminidad? ¿Cómo te sientes? Es decir, creo que la sexualidad y el género son espacios plásticos. Tendemos a verlos como espacios naturales, espacios dados de una vez para siempre. Pero en realidad no, en realidad son construcciones sociales y políticas, que además son invenciones relativamente recientes, porque, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo habla de la homosexualidad y la heterosexualidad como si fueran entidades naturales, como si uno fuera, es decir, uno nace heterosexual o nace homosexual. Esto es un absurdo. Estas son entidades que se inventaron a finales del siglo XIX, por la medicina del siglo XIX y sobre todo para normalizar la heterosexualidad y para patologizar la homosexualidad. Es decir, de alguna manera se crearon para regular el sistema que une sexo y reproducción en el capital. Pero este sistema no tiene ningún sentido, sobre todo a partir de los años 50, cuando explotan las políticas de control de la natalidad, de la reproducción, con la invención, por ejemplo, de la testosterona y del estrógeno y la utilización de los estrógenos y la progesterona para el control de la natalidad, ¿no? Dime una cosa. Nosotros, antes de hablar aquí, estuvimos conversando juntos en París en un restaurante. Sí. Y yo te pregunté de las operaciones transexuales y te dije fácil que un pene se convierte en vagina porque se quita algo, ¿no? Pero ¿por qué la ciencia no ha creado un falso falo? Y tú me hablaste de política, ¿me lo puedes explicar? La ciencia no ha creado, sí ha creado un falso palo, un falso falo, un falso falo. Mira, cuando dice falso palo, en el fondo se le llama al sexo el palo porque la sociedad masculinista
usa el falo para darle palos a las mujeres. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, yo en general prefiero no hablar de falo, porque falo es digamos de alguna manera, un término que pertenece a la retórica psicoanalista y que además falo parece como que cualquier cosa es falo. Bueno, a mí lo que me interesa es la materialidad de los cuerpos. Sí. Cuando hablamos de materialidad de los cuerpos no hay falos, sino que hay... ¿Por qué la ciencia se niega? Porque, por supuesto, el acceso de las mujeres a la masculinidad está políticamente prohibido. Peligroso. Es muy peligroso. Pondría en cuestión absolutamente todo el sistema, toda la regulación, toda la estructura social. Mientras que un hombre que es acceso a la mujer, entonces entra en el mundo de las víctimas. Por supuesto, entra en el mundo de las víctimas, aunque hay que saber que también hay todo un conjunto, digamos, de opresiones y de discriminaciones que funcionan también para los transexuales que se vuelven mujeres. Beatriz, ¿hacia dónde vas? Tú como persona, porque espera que te toque la manito. ¿No te molesta que un hombre toque la mano? No, además tampoco creo que sea hasta nombre, a lo mejor, ni yo tan mujer. Eso es bueno. Dime, ¿a dónde vas tú? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No lo sé, pero... ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo aplicas tus teorías en tu vida real? En mi vida real me interesa, por ejemplo, cada vez me siento menos a gusto en las disciplinas. Por ejemplo, aunque fui formada en la filosofía, me parece que es un espacio que es extremadamente restringido y no me interesa. Por eso ¿Qué hace un filósofo? Yo creo que hoy un filósofo fundamentalmente tiene que ir hacia lugares que no son la filosofía. Un filósofo hoy tiene que ir justamente hacia la experimentación con la sexualidad, pero además con la sexualidad desde tu propio cuerpo y con tu propio cuerpo. ¿Hacia dónde? ¿Experimentación con la sexualidad cómo? Por ejemplo, hablábamos de esto el otro día. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy experimentando conmigo misma o conmigo mismo, digamos. ¿Qué estás experimentando? Es decir, lo que me interesa es que, por ejemplo, en el feminismo de los años 70, las mujeres utilizaron su propio cuerpo como espacio de experimentación. Eso lo hemos olvidado completamente. Ahora queremos que nos den recetas políticas ya hechas, de alguna manera, como accesorios de la identidad, convertirnos en algo. Yo creo que debemos volver a las experiencias, hacer la experiencia. Por ejemplo, yo hago talleres drag king, en el que el objetivo, bueno, esto no lo he inventado yo, sino que es una tradición política de alguna manera que empieza en los años 70 y que personas como Annie Sprinko, como Diane Tor, sobre todo inglesas y americanas, lo que hacen es enseñar a un grupo de mujeres, yo las llamo biomujeres, es decir, cuerpos que han sido asignados como mujeres, a practicar la masculinidad. ¿Y qué es practicar la masculinidad? Practicar la masculinidad es simplemente habitar el espacio público con un poder, un empoderamiento y una libertad que normalmente las mujeres no tenemos. Eso dice que tomas testosterona. Testosterona. Ahora, sí. Cuéntame de eso. Bueno, esta es la cosa más complicada, quizá no la debería decir en televisión, porque entre otras cosas la testosterona es una hormona, es lo que se llama la hormona masculina, que normalmente lo que produce es la pilosidad, el cambio de voz, el hecho de que crezca el clítoris, bueno, una serie de cosas que normalmente se entienden como un paso en el proceso de transformación hacia la masculinidad, pero a mí lo que me interesa en la testosterona es utilizarla como una droga política. Claro, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, pues a ver, la testosterona, te la enseño porque... ¡Qué maravilla! Te he prometido que te la traía. En secreto, aquí nadie nos ve. Nadie nos ve, y sobre todo que no nos vea la ciencia, que no nos vea las instituciones jurídicas. Sí. Bueno, pues esto es un pequeño paquete de 50 miligramos de testosterona en gel y yo creo que, por ejemplo, lo que no se puede entender hoy es cómo la ciencia ha administrado a las mujeres de una forma sistemática y sin preguntarles absolutamente nada, dosis ingentes de estrógenos como medio contraceptivo. ¿Y es decir, la testosterona qué? La testosterona es, en principio, la hormona de la masculinidad, pero cualquier mujer podría tener acceso a la testosterona no para volverse hombre, sino simplemente para experimentar modificaciones en su propio cuerpo que tienen que ver, por ejemplo, simplemente... ¿Pelos? Bueno, yo creo que es una hormona muy sexual, entre otras cosas, es decir, es una hormona que te pone como una moto y que podría utilizarse, sería una especie como de cocaína sexual. Y por otra parte, yo creo que es interesante también pensar que las hormonas son moléculas libres que circulan en los cuerpos. Vamos a la acción. ¿Qué hace con la testosterona? La testosterona es un gel. Sí, la voy a abrir. No pasa nada. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, es dejar de ver las cosas, dejar de ver las cosas como, digamos, entidades extrañísimas que los médicos nos explican. ¿Qué vas a hacer con eso? La testosterona simplemente es un gel transparente, inodoro, digamos, y cualquier mujer, sin riesgo de que les haga una barba, y si le sale una barba de todas formas no habría problema, puede utilizar la testosterona. ¿Tienes un poco de testosterona? Bueno, ponme un poquito. Un poco de testosterona. Realmente
Tú no necesitas mucho, pero bueno, Tengo porque lo que podría hacer pelitos, es ya tengo. aumentarte la calvicie, pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, Bueno. lo que me interesa es mostrar que las mujeres hoy, la mayoría de las mujeres entre los 13 Sí. y los prácticamente 40 años, se autoadministran estrógenos en una cantidad delirante y cuando se muestra un pequeño paquete de testosterona, todo el mundo se echa las manos a la ¿Sabes lo cabeza. que ha pasado en este momento? ¿Qué? Tú de un mundo Sí, y yo de otro hemos hecho una comunión. Totalmente. Yo entré en tu mundo. Totalmente. Es como los pieles rojas que se hacían la unión de la sangre. Estamos haciendo la revolución. Exacto. Y así debería ser el mundo. Es decir, si tú eres distinta, yo no tengo por qué criticarte. Yo te tengo que querer mucho en lo que tú eres. A mí no me afecta nada que me pongas esto. Bueno, entro en tu mundo. Yo creo que te sientes bien. ¿Qué te parece